Frederick Jameson. Ensayo sobre el posmodernismo. La deconstrucción de la expresión. Zapatos campesinos. Comenzaremos con una de las obras clásicas del auge del modernismo en las artes visuales, el famoso cuadro de los zapatos campesinos de Van Gogh, ejemplo que, como pueden imaginar, no ha sido escogido inocentemente o al azar. Quiero proponer dos lecturas de este cuadro, cada una de las cuales reconstruye de alguna manera la recepción de la obra mediante un proceso de dos etapas o niveles. Quisiera sugerir primero que para que esta imagen tan profusamente reproducida no se precipite al nivel de la mera decoración, hemos de reconstruir la situación inicial de la que emerge la obra terminada. A menos que esa situación desvanecida por el tiempo se recree mentalmente, el cuadro seguirá siendo un objeto inerte, un producto cosificado, imposible de ser aprendido como acto simbólico por derecho propio, como praxis y como producción. Este último término sugiere que una vía para reconstruir la situación inicial a la cual la obra es de alguna manera una respuesta, es mediante un énfasis de la materia prima, en el contenido inicial que la obra confronta, reelabora, transforma y se apropia. Estimo que en el caso del cuadro de Van Gogh que nos ocupa, ese contenido, esa materia prima inicial debe ser comprendido simplemente como el mundo de los objetos de la miseria agrícola, de la espantosa pobreza rural y del rudimentario mundo del bestial trabajo campesino, un mundo reducido a sus aspectos más brutales y amenazados, a su estado más primitivo y marginalizado. En este mundo los árboles frutales son raquíticos troncos, viejos y exhaustos, que crecen en un terreno empobrecido. Los habitantes de la aldea, cuyos esqueletos se advierten a través de la piel, son caricaturas de una tipología grotesca de características humanas básicas. ¿Cómo es entonces que en Van Gogh cosas como los manzanos explotan en una alucinante superficie de color, mientras que sus estereotipos de la aldea se ven recubiertos de manera súbita y chillona de tonos verdes y rojos? En una primera opción de interpretación sugeriré que la violenta y voluntaria transformación del mundo monótonamente parduzco de los objetos campesinos en la más pura materialización de color puro en óleo debe entenderse como un gesto utópico de los sentidos, o al menos de ese sentido supremo la vista, lo visual, el ojo que ahora reconstituye para nosotros como espacio semiautónomo por derecho propio parte de una nueva división del trabajo en el medio del capital, una nueva fragmentación de la sensibilidad naciente, que replica las especializaciones y divisiones de la vida capitalista, al tiempo que busca precisamente en tal fragmentación una desesperada compensación utópica para las mismas. No hay duda de que existe una segunda lectura de Van Gogh que difícilmente puede obviarse al contemplar este cuadro en particular, y es la que expone Heidegger como centro de su análisis en Der Ursprung des Kunstwerkes, obra organizada alrededor de la idea de que la obra de arte surge en la brecha entre la tierra y el cielo, términos que yo preferiría traducir como la materialidad sin sentido del cuerpo y la naturaleza, y la capacidad de dotar de significado de que gozan la historia y lo social. Posteriormente volveremos a esa brecha o grieta. Basta ahora recordar algunas de las frases famosas que modelan el proceso mediante el cual esos zapatos campesinos tomados ilustres recrean lentamente a su alrededor el mundo no presente de objetos que fuera su contexto de vida. En ellos, afirma Heidegger, vibra el silente llamado de la tierra, su quieto regalo de maíz que madura y su enigmática autonegación en la estéril desolación del campo invernal. Este equipo, continúa, pertenece a la tierra y es protegido en el mundo de la campesina. En el cuadro de Van Gogh es el develamiento de lo que el equipo, el par de zapatos campesinos en verdad es. Esta entidad surge del no encubrimiento de su ser, mediación de la obra de arte, que logra la revelación alrededor de sí misma de todo el mundo ausente, del pesado paso de la campesina, de la soledad del camino campestre, de la choza en el claro, de los gastados y rotos instrumentos de labor en los surcos y en el hogar. El comentario de Heidegger tiene que ser completado mediante la insistencia en la renovada materialidad de la obra, en la transformación de una forma de materialidad la propia tierra, sus caminos y sus objetos físicos en esa otra materialidad del óleo, afirmada y llevada a un primer plano por derecho propio y por sus propios placeres visuales. Goza, no obstante, de una satisfactoria verosimilitud. Zapatos de polvo de diamante. Sea como fuere, ambas lecturas pueden describirse como hermenéuticas, en el sentido de que la obra en su forma inerte, de objeto, es tomada como clave o síntoma de una realidad más vasta que la reemplaza como su verdad última. Necesitamos ahora echar una mirada a algunos zapatos de otro tipo, y resulta agradable tener la posibilidad de disponer para esa imagen de la obra reciente de una de las figuras centrales de las artes visuales contemporáneas.
resulta evidente que los zapatos de polvo de diamante de Andy Warhol ya no nos interpelan con la inmediatez del calzado de Van Gogh. De hecho, me siento tentado de afirmar que no nos interpelan en absoluto. Nada en dicho cuadro organiza siquiera un espacio mínimo para el espectador, que se lo topa en el recodo del corredor de un museo o de una galería, con toda la contingencia de un objeto natural inexplicable. En el nivel del contenido, nos enfrentamos con algo que se detecta con mucha más claridad como fetiche, tanto en el sentido freudiano como en el marxista. Derrida ha dicho al comentar el Paar Dauernschuhe de Heidegger, que los zapatos de Van Gogh constituye una pareja heterosexual, que no permiten ni la perversión ni la fetichización. Aquí, en cambio, nos encontramos con una colección casual de objetos muertos, que descansan en el cuadro como otros tantos nabos, cortados de su anterior mundo vital como un montón de zapatos abandonados en Auschwitz, o como los restos de un incendio trágico e incomprensible en un atestado salón de baile. Por ello, no hay manera de completar en Warhol el gesto hermenéutico, y de volver a proporcionarles a tales fragmentos el más vasto contexto visual del salón de baile o de la fiesta, el mundo de la moda extravagante o de las revistas de belleza. Sin embargo, esto se hace aún más paradójico a la luz de la información biográfica. Warhol comenzó su carrera artística como ilustrador comercial de modas de calzado y diseñador de vidrieras en las que las zapatillas y las bailarines desempeñan papel prominente. De hecho, se siente la tentación de enunciar aquí de manera demasiado prematura uno de los problemas centrales del posmodernismo y de sus posibles dimensiones políticas. En realidad, la obra de Andy Warhol tiene su eje central en el proceso de conversión de los objetos en mercancías y las grandes vallas con la imagen de la botella, que elevan explícitamente a un primer plano el fetichismo de la mercancía en la transición al capitalismo tardío, deberían ser juicios políticos fuertes y críticos. Dado que no lo son, surge la pregunta de por qué ello es así, y se comienza a plantear con un poco más de seriedad cuáles son las posibilidades de un arte crítico o político en el periodo posmoderno del capitalismo tardío. Pero existen otras diferencias significativas entre los momentos del auge del modernismo y del posmodernismo, entre los zapatos de Van Gogh y los zapatos de Andy Warhol, que debemos analizar ahora brevemente. La primera y más evidente es el surgimiento de un nuevo tipo de bidimensionalidad o falta de profundidad, un nuevo tipo de superficialidad en el sentido más literal. Esta es quizás la característica formal suprema de todo el posmodernismo y tendremos la oportunidad de regresar a ella en otros contextos. Seguidamente tenemos que entender el papel desempeñado por la fotografía y el negativo fotográfico en este tipo de arte contemporáneo. Es esto precisamente lo que le confiere su calidad de muerte a la imagen de Warhol, cuya congelada elegancia, como de imagen de rayos X, molesta al ojo cosificado del espectador, por razones que parecerían no tener relación alguna con la muerte, o con la obsesión de la muerte, o con la ansiedad que provoca la muerte, al nivel del contenido. De hecho, es como si nos enfrentáramos a la inversión del gesto utópico de Van Gogh. En la obra que analizábamos primero, un mundo herido de muerte es transformado, mediante un fiat y un acto de voluntad nietzscheanos, en una estridencia de color utópico. En este caso, por el contrario, es como si la superficie externa y coloreada de las cosas, degradada y contaminada por adelantado debido a su asimilación a las pulidas imágenes de la propaganda, hubiera sido removida para revelar el mortal sustrato blanco y negro del negativo fotográfico que encierran. Aunque este tipo de muerte del mundo de las apariencias se hace tema en algunas de las obras de Warhol de manera más notable en la serie sobre accidentes de tránsito o sobre la silla eléctrica, opino que ya no se trata de un asunto de contenido, sino de una mutación más fundamental, tanto en el mundo de los objetos que se ha convertido en un conjunto de textos o simulacros, como en la disposición del sujeto. La mengua de los afectos. Todo ello me conduce a la tercera característica que deseaba exponer aquí brevemente, y a la que llamaré la mengua de los afectos en la cultura posmoderna. Por supuesto, no resultaría justo afirmar que todos los afectos, todos los sentimientos y emociones, toda la subjetividad, han desaparecido de las nuevas imágenes. De hecho, en Zapatos de polvo de diamante hay una especie de retorno de lo reprimido, un extraño alborozo decorativo compensatorio, explícitamente enunciado por el propio título, aunque quizás más difícil de apreciar en la reproducción. Se trata del brillo del polvo de oro, del espejar de la arena dorada que sella la superficie del cuadro al tiempo que sigue destellando ante nuestros ojos. Piénsese, sin embargo, en las flores mágicas de Rimbaud que miran a quien las mira, o en los augustos relámpagos premonitorios de los ojos del arcaico torso griego de Rilke,
que le advierten al sujeto burgués que debe cambiar su vida. En la frivolidad gratuita de este acabado decorativo no hay nada de eso. Sin embargo, quizás el mejor enfoque inicial para ilustrar la mengua de los afectos sea la figura humana, y es obvio que lo que hemos dicho acerca de la conversión de los objetos en mercancía se sostiene con igual fuerza en los ternas humanos de Warhol. Se trata de estrellas como Marilyn Monroe que han sido a su vez transformadas en mercancías, en sus propias imágenes. Y de nuevo un retorno algo brutal al periodo precedente del auge del modernismo nos ofrece una dramática parábola sobre la transformación en cuestión. El cuadro El grito de Edvard Munch es, por supuesto, una expresión canónica de las grandes temáticas modernistas de la alienación, la anomia, la soledad y la fragmentación y el aislamiento sociales, casi un emblema programático de lo que se dio en llamar la época de la ansiedad. La lectura que propongo aquí no es meramente la de considerarlo la concreción de la expresión de ese tipo de afecto, sino la de verlo como una verdadera deconstrucción de la propia estética de la expresión, que parece haber dominado buena parte de lo que llamamos la cumbre del modernismo, pero haberse desvanecido por razones tanto teóricas como prácticas en el mundo posmoderno. El mismo concepto de expresión presupone cierta separación dentro del sujeto y junto con ello toda una metafísica del interior y el exterior, del dolor mudo en el seno de la mónada y del momento en el cual, a menudo catárticamente, esa emoción se proyecta hacia afuera y se externaliza, en forma de gesto o de grito, a manera de comunicación desesperada y de dramatización hacia el exterior de sentimientos internos. Y este es quizás el momento de hacer alguna referencia a la teoría contemporánea, que, entre otras cosas, se ha dedicado a la misión de criticar y desacreditar este modelo hermenéutico del interior y el exterior, y a estigmatizar tales modelos con los calificativos de ideológicos y metafísicos. Pero lo que se conoce hoy en día como teoría contemporánea, o mejor aún, como discurso teórico, es también, en mi opinión y de modo muy preciso, un fenómeno posmodernista. Por tanto, resultaría incoherente defender la verdad de sus descubrimientos teóricos en un momento en que el propio concepto de verdad forma parte del bagaje metafísico del que el postestructuralismo está tratando de desembarazarse. Podemos entonces sugerir, al menos, que la crítica postestructuralista de la hermenéutica, de lo que llamaré el modelo de profundidad, nos resulta útil como síntoma significativo de la cultura posmodernista, que es nuestro tema de análisis. A riesgo de apresurarnos demasiado, podríamos afirmar que además del modelo hermenéutico del interior y el exterior que desarrolla el cuadro de Munch, existen al menos otros 4 modelos de profundidad fundamentales, que han sido repudiados en general por la teoría contemporánea. El modelo dialéctico de esencia y apariencia, además de todo un cúmulo de conceptos tales como ideología o falsa conciencia que suelen acompañarlo. El modelo freudiano de lo latente y lo manifiesto, o de la represión, que es, por supuesto, el blanco de la volonté de Savoy, el panfleto programático y sintomático de Michel Foucault, el modelo existencial de la autenticidad y la falta de autenticidad, cuyas temáticas heroicas o trágicas están estrechamente relacionadas con esa otra gran oposición entre alienación y desalienación, que ha sido también blanco de la crítica del periodo postestructural o posmoderno. Y finalmente, el más reciente, la gran oposición semiótica entre significante y significado, que fue rápidamente desentrañada y deconstruida durante su breve periodo de auge en las décadas de 1960 y 1970. Lo que sustituye a estos diversos modelos de profundidad son, esencialmente, ideas acerca de las prácticas del funcionamiento de los discursos y los textos, cuyas nuevas estructuras sintagmáticas examinaremos posteriormente. Baste decir por ahora que aquí también la profundidad es sustituida por la superficie, o por superficies múltiples. Lo que a menudo se denomina intertextualidad ya no es, en ese sentido, asunto de profundidad. Y esta falta de profundidad no es meramente metafórica, la puede sentir física y literalmente cualquiera que, al escalar lo que fuera el Beacon Hill de Raymond Chandler, procedente de los grandes mercados chicanos de Broadway y la calle 4, en la parte baja de Los Ángeles, de repente se ve frente a la enorme pared exenta del Chucker Bank Center, Skidmore, o Wincy Merrill, que es una superficie que no parece apoyarse en ningún volumen, o cuyo volumen putativo, rectangular, trapezoidal, no puede descifrarse a simple vista. Este gran paño de ventanas, con su bidimensionalidad que desafía a la gravedad, convierte momentáneamente el terreno sólido por el que hemos escalado en los contenidos de un caleidoscopio, en pedazos de cartón recortados con formas caprichosas que se destacan aquí y allá a nuestro alrededor. El efecto visual es el mismo desde todos los ángulos, se experimenta un sentimiento de predeterminación,
similar al que produce el gran monolito del filme 2001 de Kubrick, que se yergue ante los espectadores como un destino enigmático, como un llamado a la mutación evolutiva. Si este nuevo centro multinacional de la ciudad, al que regresaremos posteriormente en un contexto diferente, ha abolido efectivamente la antigua y destruida textura de la ciudad, a la que ha reemplazado violentamente, ¿acaso no se puede afirmar algo similar sobre la forma en que esta nueva superficie extraña, a su propio modo perentorio, ha hecho arcaicos y carentes de sentido nuestros antiguos sistemas de percepción de la ciudad, sin ofrecernos nada que los sustituya? Euforia y autoaniquilación. Si regresamos ahora por última vez al cuadro de Munch, nos parece evidente que el grito, de modo elaborado, aunque sutil, deconstruye su propia estética de la expresión, al tiempo que permanece aprisionado en la misma. Su contenido gestual subraya su propio fracaso, dado que el reino de lo sonoro, del grito, de las desacompasadas vibraciones de la garganta humana, resultan incompatibles con la manifestación artística escogida, lo cual está enfatizado por el hecho de que el homúnculo carece de orejas. No obstante, el grito ausente se aproxima más a la aún más ausente experiencia de soledad y ansiedad atroces que el grito debía expresar. Esas vueltas y revueltas se inscriben en la superficie pintada mediante los grandes círculos concéntricos en los cuales se hace en última instancia visible la vibración sonora, como si se tratara de una superficie líquida. Es un retorno infinito que se expande desde la víctima hasta convertirse en geografía misma de un universo en el cual el propio dolor habla y vibra por intermedio de la puesta del sol y el paisaje, ambos elementos materiales. El mundo visible se convierte en las paredes de la mónada, sobre las cuales este grito que recorre la naturaleza, palabras de Munch, se graba y se transcribe. Ello nos recuerda a aquel personaje de Lautréamont que, habiendo crecido dentro de una membrana hermética y silenciosa, al contemplar lo monstruoso de la deidad, la rompe de un grito, y de esa manera se incorpora al mundo del sonido y el sufrimiento. Todo lo anterior sugiere una hipótesis histórica más general, conceptos como la ansiedad y la alienación, y las experiencias a las que corresponden, como sucede en el grito, ya no resultan apropiados en el mundo del posmodernismo. Las grandes figuras de Warhol, la propia Marilyn o Ari Sedgwick, los famosos casos de aniquilación y autodestrucción de fines de la década de 1960, y las grandes experiencias dominantes de la droga y la esquizofrenia, parecen ya no tener mucho en común ni con la histeria y las neurosis de los tiempos de Freud, ni con las experiencias clásicas de aislamiento y soledad radicales, anomia, revuelta privada, locura al estilo de Van Gogh, que dominaran el periodo de auge modernista. Este desplazamiento en la dinámica de las patologías culturales puede describirse diciendo que la alienación del sujeto ha sido sustituida por la fragmentación del sujeto. Estos términos traen inevitablemente a la memoria uno de los temas más de moda en la teoría contemporánea, el de la muerte del propio sujeto, o dicho en otras palabras, el fin de la mónada, o el ego, o el individuo burgués autónomo y el estrés que acompaña a este fenómeno, sea como nueva moral o como descripción empírica, al producirse el descentramiento de este sujeto o de esta psiquis previamente centrada. De las dos posibles formulaciones de esta idea o la historicista, que plantea que un sujeto que estuvo una vez centrado, en el periodo del capitalismo clásico y de la familia nuclear, se ha disuelto hoy en el mundo de la burocracia organizativa, y la posición postestructuralistas, más radical, que sugiere que tal sujeto nunca existió, sino como una especie de espejismo ideológico. Me inclino obviamente hacia la primera. De cualquier modo, la segunda debe tomar en consideración algo así como la realidad de la apariencia. Debemos añadir que el propio problema de la expresión está estrechamente relacionado con una concepción del sujeto como un recipiente monádico, en cuyo interior hay sentimientos que se expresan mediante su proyección hacia el exterior. Sin embargo, debemos enfatizar el grado hasta el cual el concepto modernista de estilo personal, junto a sus ideales colectivos de vanguardia política o artística, se sostienen o no a la luz de esa noción, o experiencia, previa del llamado sujeto centrado. Aquí nuevamente el cuadro de Munch representa un complejo reflejo de esta situación. Nos muestra que la expresión requiere de la categoría de la mónada individual, pero también nos pone a la vista el alto precio que hay que pagar por esa precondición, al dramatizar la infeliz paradoja de que cuando se erige la subjetividad individual en campo autosuficiente y en reino cerrado por derecho propio, también se está cortando al individuo de todo lo demás y condenando a la soledad sin aire de la mónada, enterrada viva y condenada a una celda de la que no hay escapatoria. Presumiblemente, el posmodernismo marcará el fin de este dilema, al que sustituye por uno nuevo.
No hay duda de que el fin del ego o la mónada burguesa implica el fin de las psicopatologías de ese mismo ego. Es a esto a lo que he llamado la mengua de los afectos. Pero ello también implica el fin de muchas cosas más, el fin, por ejemplo, del estilo, en el sentido de lo peculiar y lo personal, el fin de la pincelada individual distintiva, simbolizado en el surgimiento de la primacía de la reproducción mecánica. En lo que toca a la expresión y a sentimientos o emociones, la liberación en la sociedad contemporánea, de la antigua anomia del sujeto centrado puede también implicar no solo la liberación de la ansiedad, sino la liberación de todo otro tipo de sentimiento, dado que ya no existe un ser para sentir. Esto no quiere decir que los productos culturales de la era posmoderna estén totalmente desprovistos de sentimientos, sino que los mismos lo son ahora, que quizás sería más adecuado denominar intensidades impersonales y flotantes, y tienden a estar dominados por un tipo peculiar de euforia a la que volveré a referirme al final de este ensayo. Sin embargo, la mengua de los afectos podría también caracterizarse, en el más estrecho contexto de la crítica literaria, como la mengua de las grandes temáticas del periodo cumbre del modernismo del tiempo y la temporalidad, de los misterios elegíacos de la durée y la memoria, que se debe entender totalmente como una categoría de la crítica literaria asociada tanto con el modernismo como con las propias obras. No obstante, se nos ha dicho a menudo que ahora habitamos lo sincrónico en vez de lo diacrónico, y creo que se puede argumentar, al menos empíricamente, que nuestra vida diaria, nuestra experiencia psíquica, nuestros lenguajes culturales, están hoy por hoy dominados por categorías de espacio y no por categorías de tiempo, como lo estuvieran en el periodo precedente de auge del modernismo. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.